es no solamente actual, urgente, importante, para ver más allá de nuestras narices, y perdón por decirlo así, porque muchos nos enfocamos en el ruido interno, el ruido doméstico, el ruido al interior de México, y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando los que defienden la cuarta transformación hablan de soberanía energética, salen los neoliberales y salen los que defienden los intereses inconfesables a ridiculizar, a caricaturizar, a desestimar, a subestimar el concepto. Y en momentos en que un juez da la suspensión definitiva a la reforma eléctrica impulsada por el presidente, y en momentos en que sabemos que se ampararon hasta Walmart, Bimbo, y que Oxxo paga menos por la luz que una familia como la tuya o como la mía en nuestro país, pues creo que es importante entender el concepto de soberanía energética y de lo importante que resulta para otras naciones, no solamente para México, y por eso México en el ojo del huracán, bajo el escrutinio y bajo los reflectores, debí de haber dicho internacionales, profe. Mira, aquí tenemos también nuevamente un problema estructural y varios problemas coyunturales que se vinculan al mismo asunto. ¿Cuál es el tema estructural? El tema estructural es que se creó todo un sistema de desigualdad, un sistema en donde los neoliberales entendían la competitividad de la nación mexicana como el malbaratar los recursos, un enfoque extractivista en favor de los extranjeros. Te decían, un gobierno, ¿cómo se capitaliza? Se capitaliza a través de la inversión extranjera directa e indirecta, y para ello hay que ser competitivos. Y hay que prácticamente darles incentivos fiscales, o sea, que no pagaran casi impuestos. Darles facilidades para que su inversión fructifique en el menor tiempo posible y que se puedan quedar. Y tú te preguntabas, ¿pero por qué? Es que la finalidad, decía gente como Leo Zuckerman, es que la finalidad es de que generen empleo y eso trae al país pues bastante tranquilidad. Cosa que hemos visto que no es cierto, porque además después le metieron el tema del outsourcing y lo que sí hemos visto es un avance progresivo de explotación disfrazada de una técnica moderna de un empleo fácil y sencillo del que las empresas se quitan la responsabilidad de dar prestaciones sociales, garantías, antigüedades a la gente. Y por otro lado decían, pues entonces el gobierno se tiene que endeudar y decían ellos, la deuda no necesariamente es mala cuando la deuda se consigue para reinvertirse en rubros que detonen la economía nacional. Pero resulta, y aquí viene la trampa, que estos, póngamele aquí el bip, que estos aconsejaban a gobiernos neoliberales de que se endeudaran. Cuando los gobiernos neoliberales se endeudaban, entonces te aplicaban las recetas del consenso de Washington. Recuérdate que estas recetas del consenso de Washington se dieron en el año 90, pero toda la década de 1990 tuvieron efectos y consistían en las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Reserva Federal del Tesoro de Estados Unidos, más el Departamento del Tesoro, decían que eran los lineamientos que un país tenía que cumplir para poder tener acceso a crédito internacional. Y bien inteligentes, que es un poco lo que están haciendo algunos laboratorios ahora con países del Caribe, de África y de Asia Central, en cuanto a darles vacunas a cambio de que acepten modificar sus constituciones a través de reformas estructurales. Y aquí viene la trampa. Y estas reformas estructurales te condicionan a tener financiamiento con intereses muy altos, Vicente, y aquí es donde está lo triste, porque cuando los países, además de que tienen mucha corrupción y tienen gobernantes entreguistas, estos gobernantes entreguistas son capaces de hacerse un propio harakiri para toda la nación, sacrificar la nación, los recursos de la nación y el tejido social de la nación, con tal de ganarse unos cuantos pesos de limona, como aquellos funcionarios que aceptan moches y que aceptan sobornos para aprobar reformas estructurales. Entonces, no es casual los intentos de Fox, los intentos de Calderón, los intentos de Peña Nieto, que al final con Peña Nieto sí salió adelante con el pacto contra México, estas reformas estructurales entreguistas a los particulares, pero también a los particulares extranjeros. ¿Por qué? Porque vienen de recetas que nos han venido aplicando por más de 30 años. Por eso me parece que fue sano que cíclicamente por fin llegara un gobierno como López Obrador, que tiene un enfoque revolucionario pacifista,
para tratar de revertir todas estas recetas que solamente intentan concentrar los recursos económicos en unas cuantas manos. En México, los aliados que les aseguren a las élites internacionales globalistas que van a poder seguir desarrollando sus políticas extractivistas. Y Vicente, fíjate que aquí viene lo trágico. En aquellos países que no se dejan, entonces meten al ejército, a la milicia. Y en aquellos países como México, que tienen a élites entreguistas, como lo hemos visto con los prianistas, entonces lo que te meten es un ejército de calificadoras que a veces son hasta más peligrosas para decirte más o menos cuando tienes triple A, doble A, B, W, para decirle a la gente qué tan confiable eres para invertir en tu país, de tal suerte que el ciclo se cierra, porque entonces tienes un montón de inversión extranjera directa con incentivos fiscales que hace que incluso Walmart llegue a pagar menos luz que tú y yo o nuestra familia en nuestras casas comunes. Pero por otro lado, también cierran el ciclo porque no solamente se aseguran de que sea coyuntural, sino que además con reformas que le llaman ellos estratégicas, reformas estructurales, como la energética, como la reforma fiscal, como la reforma política, como la reforma educativa, como la reforma laboral. O sea, se aseguran de que desde todos los frentes los países con élites entreguistas prácticamente arrodillen a la nación entera y lo pongan al servicio de estos intereses. Por eso no es tan fácil, ni tan sencillo, ni tan rápido que un gobierno que tenga un enfoque centrado en el Estado y en la sociedad venga y haga cambios profundos de inmediato, porque esto que hacen las élites entreguistas junto con los organismos financieristas globalistas es crear políticas de hechos consumados a través de estas reformas estructurales para evitar justamente que cuando se les cambie la situación, un gobierno que piense en el pueblo, que piense en los pobres, que piense en la nación desde un enfoque patriótico y nacionalista, les cambie la jugada. O sea, es muy difícil revertir. Por eso es que incluso ayer en la conmemoración del año número 83 de la expropiación petrolera, tú escuchaste, bueno, lo escuchamos millones de mexicanos, que incluso el presidente López Obrador, siendo tan nacionalista y siendo un crítico abierto de la reforma energética de Peña Nieto, dijo, pues ni modo, no tenemos condiciones, vamos a respetar lo que se haya, el contenido de esa reforma energética, pero ya no vamos a dar más concesiones ni más contratos leoninos. Pero la primera parte de la frase fue fue clave para entender esto que estoy comentando. Incluso un presidente como López Obrador no puede revertir esos daños estructurales que las élites entreguistas hicieron. Y si vemos la reforma energética, bueno, pues ya nos lo dijo también el doctor Ángel Valderas Puga, pasó a tener un Pemex, o llevó a Pemex a tener 70,000 millones de dólares de ganancias promedios, a estar en déficit y en las quiebras que nos han dicho que la tienen porque Pemex era una carga, cuando en realidad son efectos directos de la ordeña guachicolera y también de la ordeña fiscal a la que tenían sometido un régimen como el de Pemex. Por eso es importante entender la parte estructural, porque si no nos ahogaríamos en las olas de las coyunturas que muchas veces nos confunden, pero el tema viene de fondo. Por eso me parece muy importante que el presidente López Obrador se refiera a los neoliberales y a los gobiernos neoliberales, y que eso nos obliga a nosotros, los ciudadanos ávidos y necesitados de politizarnos, de ir a buscar los términos y qué implica ser neoliberal y qué implican las consecuencias de las políticas neoliberales, no solamente en México, Vicente, sino a nivel internacional. Así es, profe. Oye, profe, pues, ¿por qué no cerramos invitando a la gente, no solamente para que te sintonice de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes en los canales de Sin Censura, sino que te apoye en tu canal de YouTube y en los esfuerzos que realizas en las diferentes plataformas, en redes sociales? Pues sería fascinante que la gente de Sin Censura, que siga teniendo ímpetu y ganas de seguirse politizando sanamente, aprendiendo terminología de relaciones internacionales, vaya al canal de Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, en donde impartimos cursos gratuitos de geopolítica, organismos internacionales, teoría de relaciones internacionales, escenario regional del Medio Oriente, y además tenemos un extra que casi ningún otro canal tiene, que les ponemos la lectura, les ponemos el material gratuito con el que pueden complementar la exposición oral del profesor. Transmitimos de lunes a sábado a las 10:45 de la noche y la gente se lleva un buen sabor de boca. Vicente, somos el canal académico que la gente quiere,
que la gente necesita, pero que no sabe que existe. Así que por eso te agradezco mucho la difusión. Y también quiero invitar a la gente a que nos acompañen esta noche a las 7 en Sin Censura Internacional, porque vamos a poner la víbora a chillar, Vicente. Tenemos temas, Corea del Norte ya se convirtió en un dolor de cabeza para Estados Unidos, ya le contestaron. China está muy enojada por cómo los trataron los estadounidenses en Alaska el día de hoy. Y bueno, pues vamos a hablar también de la detención de la Güera, la autora intelectual del asesinato de los israelíes en la Ciudad de México. Así que bueno, tenemos un montón de temas internacionales que la gente va a disfrutar muchísimo y bueno, pues también le damos contenido académico. Profe, te mando un abrazo, gracias como siempre y estamos al pendiente. Muchas gracias y buena tarde. Gracias, es el profesor Jesús López Almejo hablando con nosotros.